Un feliz lunes, feliz inicio de semana, saludos cordiales y afectuosos a los miles de televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hoy queremos continuar al inicio de esta semana con lo que hemos venido ilustrando con autoridades públicas, expertos del sector privado, sobre la incidencia del COVID-19, el coronavirus. Ya hay 15 casos en el Ecuador, que de alguna manera ha habido un cerco epidemiológico, ha habido una acción de la autoridad de salud, y hoy queremos seguir hablando de este tema. Está con nosotros el doctor Mauricio Espinel, director nacional médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con amplia experiencia, estudios en Inglaterra, en Brasil, es epidemiólogo. ¿Cómo ha visto, doctor Espinel, la respuesta que estamos dando frente a algo que inevitablemente va a seguir creciendo en el planeta? Muy buen día. Buenos días, un afectuoso saludo a toda tu audiencia. Yo creo que el inicio del tema, a pesar de que ya desde el mes de enero, febrero se comenzaron procesos de preparación, en el momento en que se anunció el primer caso, ¿no? Hubo toda esta conmoción social, ¿no? Esta histeria colectiva, debido a que probablemente la gente siempre estuvo escuchando al respecto de la muerte, ¿no? Cientos, miles de muertos en China, sin aclarar el contexto real del desarrollo de una epidemia, ¿no?, respiratoria. Yo veía que en tu cartelera de la radio está una hojita relacionada con el H1N1, ¿no? Y dice, lávese las manos, no se toque la cara, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice ahí que también hacen aquí en la radio una serie de actividades de vigilancia. Precisamente eso responde a que históricamente en el Ecuador hemos tenido una serie de epidemias relacionadas con problemas respiratorios. Existe un programa de vigilancia de lo que se llaman las infecciones respiratorias agudas graves, que funciona ya desde hace algunos años. Y tú puedes ver en este gráfico que está aquí al frente, ¿no?, cómo se han venido presentando las epidemias de diferentes virus, ¿no? Se vigila el adenovirus, el influenza B, el influenza A, entre ellos, dentro del influenza A está precisamente el H1N1, el H3N2, que en el 2017, por ejemplo, provocó una epidemia importantísima con más de 1.600 casos y más de 130 fallecidos. Es decir, En que el Ecuador. en el Ecuador. Y en aquel tiempo no recuerdo haber visto tal alarma, tal situación. Y seguramente el H3N2 es mucho más agresivo, ¿no?, que en este caso el coronavirus COVID-19. Entonces, importante ponerlo en ese contexto. Además, en el contexto de que existe en los libros de medicina, lo que ya no había hace décadas, un capítulo que se llaman las enfermedades emergentes. Es decir, una serie de problemas que han venido apareciendo en los últimos años, por ejemplo, HIV, por ejemplo, ébola, ¿no? Todas estas infecciones relacionadas con pájaros, con chanchos, con vampiros. Y esto tiene que ver no porque la gente se coma a esos animales, el HIV no es que se comían los gorilas, ¿no?, sino que nosotros como humanidad hemos ido expandiéndonos y ocupando los espacios ecológicos, ¿no?, de otros animales. Si a nosotros nos sacan las bacterias y virus que tenemos, van a ser más o menos unos 2 kilos, un saquito de 2 kilos de bacterias, al igual que tienen los otros animales. Cuando nosotros entramos en esos espacios ecológicos, lo que sucede es que algunas de esas bacterias y virus, y tenemos también epidemias de bacterias importantes, ¿no?, nuevas que se han presentado, ¿no?, deciden saltar a la ecología humana. A nosotros como humanos nos tomó más o menos unos 8 millones de años el evolucionar, ¿no?, hasta Homo sapiens. A un virus le toma 8 días. Entonces se adapta con facilidad a nuestra ecología y comienza un proceso de convivencia y transmisión, ¿no?, de los problemas que él causa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos convivido en las últimas décadas con una serie de problemas de salud, ¿no?,
y vamos a seguir conviviendo con una serie de otros problemas de salud. Este es el COVID-19, es decir, tenemos que estar predispuestos a convivir con las medidas necesarias para que cada vez sea menos el impacto del coronavirus. Exactamente, ¿no? El tema es que en el transcurso de lo que vaya pasando en el tema de salud pública en el país y en el mundo, se van tomando decisiones, ¿no? Unos países van aumentando las medidas, por ejemplo, Italia, ¿no? Al momento, China en su momento, China ya disminuyó sus medidas de control, Italia las aumentó. ¿Por qué? Porque existe... En Italia creció el número de contagiados, creció el número de en contagiados, China ha venido paulatinamente bajando. Exactamente, ¿no? Entonces, este es un tema dinámico. Nosotros los epidemiólogos montamos lo que se llama una sala de situación, una sala de guerra, porque lo que queremos es precisamente ver cómo se comporta el enemigo, cuántos tanques tiene, cuántos submarinos, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y de esa manera ir modulando las acciones que se van tomando, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en esa sala de situación, sala de guerra, entran muchos otros problemas. Por ejemplo, el tema del dengue, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tuberculosis, ¿no? El tema del cáncer, el tema de la diabetes, Desnutrición infantil. etcétera, etcétera, una lista larga, ¿no? Y en el tema de la salud, el problema es en dónde pongo los pocos recursos que yo tengo, cómo los distribuyo. Si yo voy a poner muchos recursos en el tema COVID, estoy dejando de atender, dejando de trabajar en otros temas, ¿sí? Entonces, este ejercicio que hay que hacer en términos de salud pública debe conocerlo la población, ¿no? No se puede exagerar las medidas, ¿no? En función de una alarma, ¿no? De los medios o de la gente maliciosa que quiere hacer negocio de estos problemas. Entonces, ese es el contexto general. Pero luego, esto no quiere decir que no se le quite importancia. Es el contexto de la salud pública. Nosotros tenemos que ver, ¿no? Por todos estos elementos. Pero el hecho de que tenga 2-3% de mortalidad del COVID no quiere decir que no hay que dejar de darle importancia. Yo me pongo en las botas de una persona que tiene su abuelito y que está enfermo con COVID. No quiere que se muera, ¿no es cierto? Entonces, en términos de vida, todos queremos que nadie se muera. En la salud pública tenemos que medir, ¿no? Cuál va a ser el impacto y prever que puede haber mortalidad, ¿sí? Entonces, en términos de ese ejercicio de preservar la vida, hay que preparar los servicios en función de los estudios científicos con los que contamos. ¿Por qué fue la alarma con el COVID? Porque no se sabía cómo se iba a comportar. Aparecen los primeros casos de neumonía en China en diciembre, ven que es un nuevo virus y viene la alarma. ¿No será que se va a comportar como en 1918 la gripe española que acabó con millones de individuos en Europa, especialmente en España? Entonces viene todo este proceso de incertidumbre y de prepararse para lo desconocido, para la incertidumbre. Ventajosamente en estos meses, gracias a publicaciones tan importantes, y eso son buenas noticias para la comunidad. Imagínate que en estos 3 meses se han producido como 700 artículos científicos, están 80 potenciales tratamientos en procesos de estudios clínicos, hay 8 trabajos que se están desarrollando en grupos organizados en el mundo para identificar una vacuna, ¿no? Un movimiento mundial que nunca se ha visto, ¿no? Y esto es importante en el desarrollo de la salud pública y en el desarrollo de la ciencia. Doctor Espinel, ¿cómo generar, restablecer la confianza, la seguridad frente evidentemente a algunas falsedades, frente a algunas acciones, especialmente en las redes sociales, cuando esto debiera ser combatido con la comunicación, la información, que estamos viendo que en el país sí se ha incrementado para conocimiento de los ciudadanos? ¿Cómo no? Esto es el punto clave, ¿no? 6 estrategias se desarrollaron en China, ¿no? Para combatir esta epidemia, ¿no? Y hay que decir que el esfuerzo que hizo China fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y en la historia de la salud pública no se ha visto una cosa de estas, ¿no? Recuerden que en Estados Unidos todos los años hay epidemia de gripes, en donde se mueren mucha gente. Y nunca los Estados Unidos ha pretendido hacer un trabajo de control como el que se ha visto en China, ¿sí? Entonces,
esto es muy novedoso, ¿no? 6 estrategias claramente definidas. ¿Cuáles son esas? Primero está el tema de detección oportuna de los casos. Luego todo este tema que tiene que ver con apartar, ¿no?, a los individuos de la transmisión. Y ahí se hicieron 4 cosas. Aislamiento, que no es lo mismo que cuarentena, ¿no? Y 2 estrategias interesantísimas: distanciamiento social y control comunitario, ¿no? Entonces, distanciamiento social, ¿no? Un movimiento de decirle, mire, en este tiempito no vaya a visitar a sus familiares, no vaya, no viaje a este sitio, no vaya a esta fiesta, ¿no? ¿No? Es Entonces, decir, las limitaciones que debieran autoimponerse los ciudadanos. exactamente, pero muchas veces con normativa legal, lo cual ha generado un debate mundial al respecto de la ética, ¿no? Ujú, ¿Cuánto eso atenta contra las libertades claro. de uno y otro Eventos lado? públicos masivos, Por pues. ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado tiene que limitarme a ir a un evento? Eso se ha discutido en el mundo. Sin embargo, China fue muy tajenta, muy rígido, ¿no?, en este manejo. Por eso, en una ciudad de 50 millones de habitantes, 50 millones de habitantes, ¿no?, en la provincia en donde se da la epidemia, Claro, apenas en 80 Hubei, mil, sí. apenas 80.000 casos. Pero en el campo de la salud pública, 80.000 es bastantísimo. No ha habido una epidemia que llegue a ese número de casos, ¿no? Ahora, entonces, estábamos el tema detección oportuna, este control, ¿no?, de contactos, el manejo adecuado de los casos. Y aquí hay que aclarar que ya conocemos cómo se comporta. Es decir, yo dije antes, ¿no?, la incertidumbre, el miedo provoca, ¿no?, toda esta reacción inicial en diciembre. Pero luego, la semana pasada se publica en la revista JAMA, una de las más prestigiosas del mundo, ¿no?, una serie de casos de 44.000 casos. Es decir, siguieron a 44.000 personas que tuvieron la enfermedad y fueron viendo cómo se comportaban, ¿sí? Y entonces este estudio publicado por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades chino, ¿no?, que es la réplica del CDC de Atlanta de Estados Unidos, ¿no?, publica este estudio en donde nos dice, mire, el comportamiento es así. Entonces ya sabemos cómo se comporta. Por tanto, las medidas, yo decía antes, no podemos o debemos hacer el mayor esfuerzo porque se muera el menor número de personas en nuestro país, ¿sí? Y eso tiene que tomar en cuenta este componente, ¿no? En donde nos dicen 80% son gripes comunes y corrientes, dolor de cabeza, moquitos, ¿no? 14% son casos moderados, es decir, bronquitis, faringitis intensa, ¿no?, neumonía leve, y 5% apenas van a hacerse neumonías graves. En función de eso, entonces, el sector salud del país se viene preparando, ¿no?, por lo menos en el sector del IES, donde conozco con detalle, desde el mes de febrero venimos preparándonos para esto, ¿sí? Tenemos 4. ¿Y cómo interactúa el IES con el sistema, con la red integral de salud, Ministerio de Salud? Nosotros somos parte de la red pública de salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Babahoyo, ¿no?, ocasionalmente nos piden, ustedes encárguense del seguimiento de estos casos. Entonces nos distribuimos el trabajo. Además, participamos activamente en el reporte de casos, ¿no? Muchos de los casos que se han certificado partieron del reporte desde el IES, ¿no?, porque los identificamos, ¿no? Todos los contactos que estuvieron alrededor del caso cero, los fuimos siguiendo y apenas tuvieron síntomas, ¿no?, hicimos el reporte correspondiente, desde que eran contactos, ¿no?, para que se les haga el examen, ¿no? Entonces participamos en el componente de vigilancia, participamos en el componente de seguimiento, participamos en el componente de atención, participamos en el componente de manejo de los casos graves. En este tercer componente de la estrategia establecida en China y relevada por la Organización Mundial de la Salud, que es este componente de el manejo adecuado de los casos. Manejo adecuado de las gripes. Por eso el gobierno ha puesto a disposición el 171. ¿Para qué? Para disminuir, ¿no?, la llegada de individuos a los servicios de salud. Claro. Y de ¿Sí? alguna manera se ha actuado así. Incluso la respuesta que ha habido para calmar el nerviosismo que a veces por desconocimiento se actúa. Exactamente, ¿no? Entonces, las personas tienen opción de dar un timbrazo y que les aconsejen y le digan, mire, quédese en su casa. Sus síntomas no requieren ir a un punto de atención.
A mí que me preocupa en términos de que la gente con gripe, y si es con COVID, o H1N1, o H3N2, en este momento está circulando, ¿no? H1N1. Uno de los casos que tuvimos aquí en Quito, ¿no? Que se sospechaba que podía ser COVID, Ya. fue detectado, fue hecho el examen y resulta que era H1N1, ¿sí? Entonces, ese H1N1, ¿no? Contagiado a una persona que puede agravarse, nos puede traer un problema. Bien, el doctor Mauricio Espinel, director nacional médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, vamos a continuar este diálogo con el doctor Mauricio Espinel. Hacemos una pausa y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana.